Vamos a darle la bienvenida también a Froilán. Froilán, adelante. ¿Cómo está? Porque vamos a hablar ahora temas legales y sobre todo cuando nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Cómo estás? Froilán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Buenas, ¿cómo tal? Muchísimas gracias. Ok. Bueno, el tema, por supuesto, tiene que ver cuando hay una agresión entre menores de edad, que la familia corre, que tienen que sacar al chiquito de la escuela o a la chiquita de la escuela, que se genera un gran conflicto acerca de este tema. ¿Cómo abordarlo? ¿Cuáles son esas herramientas legales que tenemos para poder actuar con certeza en un caso como estos? Froilán Alvarado, ya lo mencionábamos, presidente del Colegio de Abogados. ¿Qué hace uno ante una situación como esta? Bueno, primero saludarlos a nombre del Colegio de Abogados y Bienvenido. Abogadas de Costa Rica y agradecerles nuevamente estar acá con ustedes. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Eso va a depender evidentemente de la edad de los menores, de las situaciones, del momento y sobre todo de la acción preventiva que tenga tanto la escuela como los padres y evidentemente lo que tengamos nosotros como ciudadanos. Arranquemos quizá cuando hablamos de violencia en los centros educativos, pero en los niños más pequeños, en la escuela. ¿Verdad? Si un niño realmente es agredido, si se sabe, uno qué puede hacer. Porque hay chiquitos que llegan un día medio golpeaditos o burlados Mordidos, o humillados por ejemplo. y esto va siendo reiterativo, ¿verdad? Y uno como papá, pues, bueno, yo les tengo que decir que los papás que han pasado por esto es terrible, uno lo ha vivido cuando los hijos están chicos, pero cuando esto se vuelve realmente algo muy fuerte, ¿qué debe hacer uno? Sí, allí el problema es que tenemos que enfocarlo de dos puntos de vista. Lo primero que tenemos que hacer y entender es que los niños pueden sufrir lo que llamamos bullying, ¿no? Sí. Que está tan de moda. Y entonces, lo que tenemos que acotar es que la ley empieza a regir para efectos de ya ir a juicio y todo esto cuando los niños tienen 12 años. Entonces, la problemática que normalmente pensamos es qué pasa con nuestros hijos que están en la escuela y que son menores de 12 años y que son objeto de estas cosas. Bueno, lo primero y lo más importante siempre es visitar la escuela, conversar con la maestra, con la orientadora, con el director, porque ellos están en la obligación evidente de darle un trato normal a todos los niños que están presentes y tratar de atacar desde un punto de vista educativo el problema que existe. Ahora bien, si ya el problema se complica un poquito, ¿verdad? Si ya la situación es más fuerte, como decís vos, Patricia, Sí. ahí hay que acudir al Patronato Nacional de la Infancia. Ah, es al Porque PANI de estamos, primero. sí, porque estamos hablando de niños menores de 12 años. Y entonces, como son niños menores de 12 años, no pueden ser sometidos todavía a un proceso judicial jamás. Y entonces por allí tenemos que ir al Patronato Nacional de la Infancia, que va a activar todos los mecanismos preventivos para hacer la investigación del caso y determinar si es que el niño que está agrediendo de alguna forma también es agredido o si por el contrario tiene un problema psicológico y este niño por eso es agresor. Recordemos que muchas veces nuestros menores son el espejo de lo que reciben en la casa. Y entonces si tienen un papá agresor, si tienen una mamá agresor, un abuelito agresor, un tío agresor, pues ¿dónde van a expresar eso con el resto de sus compañeritos? Entorno, sí. Qué terrible, pero sí, y terrible se da y hoy tenemos casos también que Sergio González nos trae y comparte. Así que, Sergio, adelante. Así es, Pati. Vamos a comenzar con el caso de una chiquita de segundo grado que un compañero la lanzó por las gradas. La mamá asegura que el chiquito lo hizo con alevosía y ella fue a poner la denuncia en la escuela, pero le dijeron que no podían hacer nada. La mamá ahora teme y la chiquita tiene pánico de ir a la escuela. La tuvieron que cambiar incluso. Muchísimas gracias por acompañarnos por obvias razones. Vamos a proteger su identidad. Ahí en el canal tenemos unas fotos de las lesiones que sufrió su hija cuando le sucedió eso. ¿Cómo se da todo, doña Laura? Bueno, resulta que mi hija me dice que ella se dirigía hacia el aula y el niño llegó y le atravesó el pie y ella salió volando por las gradas. ¿Cómo se entera usted de la situación? A mí me llama la profesora y me dice que mi hija ha sido agredida, que haga el favor de irla a recoger a la escuela. Cuando yo llego, mi hija está sentada con el guardia de seguridad, ninguna de las profesoras ni directora me dio la cara. Doña Laura, en este momento tenemos las imágenes donde se ve las lesiones que sufrió su hija. No fue un golpecito, a la chiquita le tuvieron que suturar incluso de las lesiones que sufrió luego de que el compañero, como usted lo dice, se le abalanzó y la lanzó por las gradas. Sí, exacto, digamos, ella tuvo, dos en una ceja y una en la nariz y otro golpe en la cadera y este es el momento, igual con serias agresiones, ¿verdad? ¿Qué hace usted en ese momento donde la chiquita la llama? Y ver de qué manera llego a la institución y ver a ver qué proceder y cuando yo llego me dicen, bueno, aquí está su hija, el guarda, dice llévela a Levi's, pero igual, ¿verdad? Nadie me dijo nada. Bueno, yo veo a mi hija ensangrentada, llena de sangre, con la nariz tapada con con una gasa y de ahí nada.
Yo me imagino que como mamá, bueno, si yo tuviera una hija voy a hacer un escándalo a la escuela luego que un chiquito le haga eso. ¿Qué hace usted? ¿Va a hacer el escándalo, pone la queja para que castiguen a ese chiquito? Bueno, cuando mi hija quedó como en shock, mi hija no hablaba, no me decía nada, pasaban las horas y ella no me hablaba, yo le decía, mire, dígame qué le pasó, y ella no me decía absolutamente nada. Entonces cuando ya ella decía hablar, yo llamé a la dirección, la respuesta de la directora, no sé nada, a mí no me han notificado nada, no sé nada lo que le dije a su hija sucedió. Yo cuando llegué a recogerla yo estaba, bueno, como furiosa y ver de qué manera, qué hacía, como dónde nos dirigíamos, porque no sabíamos nada. A ese chiquito que aparentemente la lanzó por las gradas, le mandaron una boleta, le dieron una regañada, ¿qué pasó? No, el chiquito sigue yendo a la escuela como si nada, hasta el momento. Usted me decía que los daños para su hija son tan grandes que hasta un antifaz se puso la chiquita. Sí, mi hijo usaba un antifaz porque a ella le da miedo que la vieran, le da cosa, que le estuvieran preguntando. Hasta un día, había días que no quería salir del cuarto por temor, por miedo a que la vieran, porque ella, imagínate, ella estaba como en shock todavía. Doña Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí teníamos las lesiones impactantes que sufrió esta chiquita. Pati, vamos a regresar hasta la casa de giros. Esta mujer ha tocado muchas puertas, pero nadie le ha ayudado. ¿Cómo le podemos ayudar nosotros? Adelante. Bueno, de eso vamos a hablar, Froilán. ¿Y aquí qué pasa? Porque, bueno, ¿verdad? Uno dice, bueno, le metieron el pie, vean cómo quedó la pequeña, ¿verdad? Las consecuencias. ¿Qué implicación? Porque en la escuela no le dieron pelota. ¿Qué pasa en este sentido? Sí, aquí yo creo que la escuela cometió un error bastante grave. Primero que todo, cuando sucede una situación de estas, Y sucedió ahí. hay que tomar en cuenta que pueden darse varias situaciones. Podría ser un juego, puede ser un accidente, los niños siempre están propensos a caerse, etcétera. Pero necesariamente la escuela debió haber creado o por lo menos hecho una investigación para determinar si simplemente fue un accidente. Obviamente las lesiones de chiquitas son serias, pero hay accidentes con lesiones serias. Porque si la escuela no te da voz ese seguimiento, entonces, ¿quién te lo va a dar? Bueno, es allí donde usted entonces puede acudir al Patronato Nacional de la Infancia para que el Patronato Nacional de la Infancia, pues accione con la escuela a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque si el niño que cometió esta atrocidad es un niño agresor o está siendo un niño, porque es un niño agredido, entonces el patronato hace una investigación, va a la casa del niño, va a una visitadora social, hace un estudio psicológico. Obviamente la escuela no tiene todos estos recursos, pero el patronato sí. Entonces la escuela, en estos casos, el director debió haber estado en obligación de realizar una investigación y si tenía dudas más allá de lo normal, él debió haber llamado al patronato. Froilán, pero es diferente, vamos a ver, uno entiende con chiquitos más pequeños que de repente, ¿verdad? De 5 años que te empuje puede ser obviamente un juego, un accidente, 6 años, pero cuando ya van creciendo ya hay más conciencia de lo que están cometiendo. Entonces la ley ahí, ¿cómo le interpreta uno? ¿Hasta qué alcance o qué alcance tiene? Más bien, es el joven, por ejemplo, el que claro. es el que paga las consecuencias, por decirlo de alguna manera. ¿Tendría alguna implicación legal o no? No, recordemos que como son menores de 12 años, entonces la ley no contempla a los niños menores de 12 años. A partir de los 12 años. Es a partir de los 12 años, sí, porque la ley penal juvenil que existe en Costa Rica está regulada para aquellos menores que ya superan los 12 años y que son menores de 18. Y es allí, por ejemplo, si usted tiene entre 12 y 15 años y comete un delito, entonces va al juzgado de penal juvenil, se le hace todo el trámite evidentemente judicial respectivo y se puede condenar hasta 10 años de prisión, obviamente dependiendo del delito. Cuando tenés entre 15 y 18 años, aumenta más la pena y te pueden meter prisión hasta por 15 años. Pero obviamente dependiendo del delito. Pero ya estos son adolescentes, ¿no? Porque ya pasaron los 12 años. Estos niños de 12 años hacia atrás no pueden ser jamás encarcelados. Imagínese usted un centro de atención para niños. No existiría. Pero son los papás, es el seguimiento del Patronato Nacional de la Infancia y determinar si están siendo niños agredidos. A veces culpamos, no sé, es que tengo un chiquito que es muy malo, una chiquita que es un terror, pero tenemos que identificar si es que tiene un problema psicológico o si es que tiene un problema de crianza en donde él ha sido afectado. Ese hogar, claro. Perfecto, claro. Pero algo que estábamos señalando anteriormente es la responsabilidad del centro educativo, cómo deben actuar los maestros, el director, la directora, y justamente Sergio González en este momento nos va a ayudar con ese tema. Sergio. Gracias, Vero. Estamos desde el Liceo del Pacto de Jocote. Nada más para aclarar, el caso que teníamos antes no pertenece a esta institución, pero sin embargo aquí sí se dan algunos y por eso desarrollaron hasta programas para ayudar a esos muchachos. Pero ¿cuáles son esos casos que se presentan? Nos acompaña la directora doña Lilia Callejo. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cuáles son esos casos? ¿Qué le llegan a decir a usted los muchachos? Porque uno cuando está en el colegio siempre busca a la directora, a los profesores, para contarles lo que sucede. Muy buenos días. Buenos días. Muy...
contenta de que ustedes puedan hacer estos programas porque nos sirven a nosotros como educadores para comunicarle a las familias de este país que la violencia en los centros educativos existe, que el acoso escolar existe y que debemos prevenirlo y que desde las casas, los padres de familia, las instituciones, el Ministerio de Educación está haciendo un trabajo bastante grande este año, sobre todo que es cero bullying en los centros educativos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Doña Lilia, ¿qué le cuentan a ustedes los muchachos? Bueno, ellos cuentan, digamos, por ejemplo, en años anteriores que desde el momento en que llegan a los centros educativos, los que tienen más vulnerabilidad, ¿verdad? Esos muchachos que tienen baja autoestima encuentran a otros más grandes o otros que tienen, se sienten superiores a veces, ¿verdad? Y hacen violencia contra ellos, aprovechándose de que tal vez en sus casas pues están solitos, tal vez en la casa pues no le fomentan mucho lo que es el poder defenderse, tienen una serie de problemáticas sociales y entonces los demás aprovechan esa situación. O a veces en la casa, tanto de la víctima como del agresor, son familias que a veces tienen índices altos de violencia también. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a continuar con doña Laura Hidalgo, quien es orientadora de esa institución. Y es que una televidente nos comentaba que a veces los chiquitos de 4 años que van al kinder llegan moreteaditos, es decir, los chiquitos ya se ponen a pelear, a agredir al otro compañerito en el kinder. ¿Qué hacen esos papás donde les llegan los chiquitos con los moretes? Bueno, muchos de ellos repiten los patrones, ¿verdad?, de violencia que existen en sus casas y también en el centro educativo, pues se deben de realizar acciones de prevención a la violencia. No solamente los padres tienen que intervenir, sino nosotros también tenemos que realizar acciones de prevención y propiciar una cultura de paz. ¿Qué debe hacer un papá? Por ejemplo, la señora que teníamos antes, la hija le llega con una sutura, va al colegio y le dicen que es una situación normal, no le ponen como mucha atención. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir ese padre? Sí, nosotros tenemos protocolos de intervención, ¿verdad? En el caso de la violencia, el padre de familia, si lo detecta en la casa, pues debemos de identificar dónde fue que ocurrió la agresión, ¿verdad? Si fue en el colegio y si fue de uno de sus iguales, pues ahí ya es un síntoma evidente, ¿verdad?, que hubo agresión física. Se debe proceder según el reglamento, ¿verdad?, de la institución. Se debe de detectar el nivel de agresión que hubo y en primera instancia, pues, dar contención a la víctima, también al agresor. Bien, doña Lilia, ¿a usted le han llegado los papás enojados a ponerle alguna queja alguna vez? ¿Qué le dicen? Lo que nos dicen es que sus hijos no pueden ser víctimas de violencia, que les ayudemos, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos. De hecho, en este curso lectivo, desde que inició, nosotros iniciamos con programas durante todo el año. Desde el primer día del curso lectivo, nosotros iniciamos con un programa de prevención de cualquier tipo de violencia dentro del centro educativo. Y también hablamos en la reunión de padres al respecto y tratamos de traer organizaciones como la Fuerza Pública, como el Colegio de Abogados, que nos ha ayudado bastante en ese sentido, con otras instituciones que nos dan información tanto a estudiantes como a los padres de familia para prevenir que esto se dé, porque esto es algo muy nocivo, algo que afecta el rendimiento académico, hace que los muchachos no quieran venir a la institución, causa mucho dolor, causa mucho sufrimiento y eso no se debe permitir y nosotros somos los primeros en luchar contra esa situación. Y vean qué caso el que nos comenta una amiga televidente, nos dice que se hacen grupos de WhatsApp para molestar a la chiquita, le dicen que si tiene la nariz más grande, que si tiene la cintura más gruesa, la están molestando. ¿Qué hace una mamá en este caso, Laura? Sí, en estos casos también ocurre lo que es el ciberbullying, ¿verdad? Los padres de familia deben de tener un control estricto de los pues aparatos electrónicos y de todas las redes sociales que utilizan los hijos. No puede ser posible que un padre de familia no sepa con quién habla un hijo, quiénes son sus amigos en Facebook, quiénes son sus amigos en WhatsApp. Debe de tener un control del tiempo y uso de los celulares y todos los aparatos electrónicos. Además de esto, denunciar el caso. Cuando es recurrente el acoso y cuando es recurrente la agresión, pues se va a convertir en una agresión que hay que denunciar. Laura, si lo están molestando por WhatsApp, es fuera de la institución. Yo puedo poner a la queja aquí en el colegio, decir, estos compañitos, Juancito, Pedro y Ana, están molestando al chiquito, le están diciendo que tiene la nariz como un tucán y que tiene una cintura grandísima. Bueno, cuando son casos que los padres de familia encuentran en redes sociales, pueden hacer las denuncias en la fiscalía,
¿verdad? Cuando llegan a los centros educativos, eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Si nosotros tenemos conocimiento y los estudiantes son nuestros, pues también comunicamos a los padres de familia de las personas que están realizando este tipo de agresión y acoso escolar también. Bien, vamos a tener otro caso que nos escribe otra amiga televidente y es que a la chiquita se la golpearon en el colegio, pero no fue en este colegio obviamente, pero ni siquiera le avisaron. Dice que llegó con el pelo, le jalaron el pelo porque tiene el pelo muy largo, llegó toda golpeada, no le dijeron nada. ¿Qué pasa en este caso donde el colegio no le avisa a la mamá? También la señora me comentaba que no le avisaron antes de la situación. ¿Qué hace una mamá cuando no le avisan? Para eso hay autoridades en el Ministerio de Educación, tanto en la supervisión, ¿verdad? Los circuitos escolares, también están las direcciones regionales, ellos pueden poner la queja ahí o directamente a la Contraloría de Servicios Estudiantiles, porque eso no se puede permitir, eso es algo que daña, que afecta, y es muy importante que los padres de familia lo tengan bien claro. Hay que educar al joven en casa, prepararlo para que cuando llegue al centro educativo, ¿verdad?, no actúe con violencia, sino que acuda a las autoridades respectivas para que esta situación se frene, porque los adultos, los responsables, los encargados de lograr que esto, evitar que esto se dé, somos nosotros, somos los funcionarios y tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros estamos con toda la disposición de hacerlo, pero a veces, bueno, los seres humanos fallan, y si hay una falla por ahí, entonces hay otros sobre ellos, ¿verdad?, que pueden actuar y que ellos también pueden, los padres, acudir. Doña Lilia Laura, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde el Liceo del Pacto del Jocote. Nosotros vamos a continuar con más de esta entrevista. Vero, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, definitivamente hay una labor muy grande que necesitan los centros educativos, pero también necesitan el apoyo, y aquí se evidenciaba que el Colegio de Abogados da esa asesoría, ese asesoramiento, esa guía práctica. Pero, ¿qué es lo que ustedes hacen, don Froilán? Y para conocer también, porque deben haber muchos centros educativos que quieren esa ayuda. Claro, como lo hemos hablado acá muchas veces, la solución a muchos problemas de estos está en la prevención. Y en la prevención es cuando nosotros creamos un programa que se llama Derecho en la Calle. El doctor Gary Amador, que fue presidente del Colegio de Abogados por allá del 2012, creó este programa con la intención de que la institución se acerque a las escuelas, se acerque a las comunidades. Nosotros no solo vamos a escuelas, vamos a iglesias, a centros comunales, a parques, a reuniones de grupos. ¿Y qué hacemos? Hablar de lo que es bullying, violencia doméstica, pensiones alimentarias y acoso escolar. Porque ese acercamiento que le da el colegio a las instituciones hace que la gente tome conciencia. Muchas veces cuando lo escuchamos de nuestros maestros, de nuestros papás, nuestros adolescentes no quieren hacer caso, se sienten rebeldes. Pero cuando lo escuchan de una institución como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ya la cosa cambia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos apersonamos con nuestros defensores sociales, nos apersonamos con nuestra junta directiva, el presidente, la presidenta, y vamos y hablamos con la población. Escuchamos críticas, escuchamos solicitudes, casos como este, damos soluciones y sobre todo advertimos cuál es la consecuencia legal que puede pasar con una situación de esta. Si vos sos adolescente y te dicen, mira, si vos tenés un grupo de WhatsApp donde haces bullying y te lo demuestran, podés tener una pena socioeducativa, ya sea de limpiar la escuela o hacer un trabajo comunal, ya ese adolescente sabe a qué se está arriesgando con sus acciones. Claro. Eso es lo que el colegio busca. Nosotros lo que pensamos, o nuestra meta es lo siguiente: usted puede tener 1000 instituciones de niñez, de adolescencia, de ayudas a las mujeres, pero si solo tienen un rótulo y un edificio, de nadie llega. Sí. La institución tiene que ir a la comunidad. Entonces, perfecto, usted se comunica al Colegio de Abogados y Abogadas y nosotros con muchísimo gusto va uno de nuestros defensores sociales, voy yo como presidente, va uno de los compañeros y hace esa explicación. Y esas charlas son muy bonitas porque la gente participa, hacemos dinámicas para que la gente entienda que es un bullying. Muchas veces mucho muchacho, mucha muchacha cree que está haciendo una broma y que le está diciendo al compañerito y que le está cayendo bien. Y en realidad ese compañerito se va para la casa afectadísimo. Claro. Y llora en la casa, en las habitaciones. Entonces, cuando reflejamos eso con dinámicas, las personas se dan cuenta, yo estoy cometiendo bullying, tal vez de manera indirecta, pero lo estoy haciendo. Ojalá yo hubiera tenido esa misma charla. Excelente iniciativa y ojalá que muchas de las instituciones empiecen a llamar, porque a los abogados se les respeta en este caso y tienen un mayor peso. No, y nosotros no tenemos limitación en cuanto a lo que es el país. Podemos ir a cualquier sector del país porque tenemos defensorías sociales en todo el país y entonces nos acercamos. Muchísimas gracias, don Froilán. Muy amable. Semana. Igualmente, hasta luego.